Empecemos con una frase del pastor John MacArthur que me gustó mucho, de un libro que se llama El poder de la palabra y cómo estudiarla. El pastor dice: mi enseñanza no es para entretener. Yo no predico para presentar un programa que la gente vaya a evaluar. Yo enseño para estimularle a hacer algo por usted mismo, y eso es conocer la palabra de Dios y vivirla. Si usted no recibe este mensaje, es porque usted no entiende nada. Me parece que es un comentario fuerte, pero es real. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo lo que escuchamos, lo que estudiamos, lo que buscamos para edificarnos a través de la palabra, no es entretenimiento personal. Es lo que el Señor usa, su palabra, Él la usa para santificarnos, para llenarnos, para perfeccionarnos, para darnos la imagen de su Hijo Jesucristo, y eso es lo más importante en lo que tenemos que enfocarnos cada vez que nos acercamos a la palabra. Y pues bueno, el privilegio que tenemos hoy es ver cómo podríamos estudiarla, y vamos a ir resolviendo la guía a medida que vamos avanzando. En esta clase vamos a ver 5 puntos. El primero es por qué conocer la Biblia. Ustedes lo ven en la guía 2. Estos puntos aparecen ahí en las secciones. Entonces la primera sección es por qué conocer la Biblia. El segundo es cómo conocer la Biblia. El proceso del estudio de la Biblia. Vamos a ver algunos ejercicios y pues por último alguna aplicación que quisiera que la otra semana, si el Señor nos lo permite, podamos de pronto hacer algo más participativo. De pronto que compartamos alguna experiencia de estudio o método de estudio que puede que nos sirva entre nosotros, y eso es algo bueno. Bien, por ahora vamos a ir abarcando el primer y el segundo punto. Bien, hoy vamos a ver por qué conocer la Biblia y cómo conocer la Biblia. Bien, entonces recuerden, hay un versículo para memorizar que está en 2 Timoteo 2:15. Vamos a utilizar la versión de las Américas para memorización, para esta memorización. Y aquí está, este texto es muy hermoso. Quisiera que empezáramos de pronto analizando un poco algunas palabras que aparecen en el texto y que nos van a ayudar a meditar, que es una de las cosas que también vamos a ver en el día de hoy, acerca de lo que el Señor espera de nosotros, ¿sí? Particularmente en este texto le está hablando a Timoteo. El texto dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Muy bien, les pido que lo memoricen. Esta vez, yo sé que la lección que tuvimos acerca del evangelismo, dije que íbamos a, de pronto alguno, a compartirnos si lo pudo memorizar. Lo pasé por alto, pero esta vez sí quiero que lo hagamos. Entonces, estén atentos, no ahorita, de pronto la otra sesión, pero apréndanselo. Tienen una semana para memorizarlo. Bien, vamos a empezar con el primer punto de por qué conocer la Biblia. Si ustedes tienen la guía, también quisiera que la vieran, la leyeran un poco porque es importante. Entonces, cité algunas partes de la guía que ustedes tienen y son como los problemas que hay en la sociedad o en el grupo o en los grupos cristianos modernos y por qué es necesario conocer la Biblia. Primero, el pastor MacArthur dice: hay algunos cristianos que leen todo tipo de libros en vez de la Biblia, y eso infortunadamente es cierto. La mayoría de personas tendemos a, bueno, nosotros los cristianos bíblicos tendemos a comprar muchos libros, ¿no? A veces jugueteamos un poco con las bibliotecas, y que yo tengo esta biblioteca, yo tengo esta otra. Yo no tengo una biblioteca muy grande, pero todos estamos como de cierta forma compitiendo un poco por los libros, y desafortunadamente no nos dedicamos un poco a ver la importancia que tiene la Biblia sobre los libros, porque recordemos que todos los libros que vemos
están más bien enfocados en la Biblia. Tienen que estar enfocados. Esos libros que decimos que son enfocados hacia algún tema bíblico, pues van a tocar la Biblia. Recuerdo que hace unos años había comprado un libro que fue prácticamente como el primer libro que tuve con un enfoque correcto para mi vida cristiana, y se llama Solamente por gracia, de Charles Spurgeon. Es un libro muy pequeño. Y yo lo leía y también ese mismo día compré el de El poder de la palabra y cómo estudiarla de MacArthur. Y yo leía y leía y decía, es maravilloso estos hombres cómo están llenos de la palabra. Me parece increíble la manera en la que ellos hablan y esa propiedad para citar textos y desbordar un conocimiento bíblico completamente. Cuando yo leí o terminé de leer esos dos libros, yo dije, bueno, yo estoy seguro que esto no sale de leer libros que no son la Biblia. Si ellos están hablando de un libro, es un solo libro y es la Biblia. Entonces, si yo quiero hacer algo como ellos, debería irme a las Escrituras. Y ese es el deseo que todos deberíamos tener. Cuando leemos un libro que está enfocado en algún tema espiritual, vaya a la Biblia. No se quede en el libro, vaya a la Biblia, que eso es lo que realmente están estimulando los autores que bíblicamente están correctos, ¿no? Ellos quieren enfocarnos hacia allá. Ahora, sigamos con nuestro tema. Entonces, vamos a ver unos puntos por los cuales deberíamos comprender la necesidad que tenemos de conocer la Biblia. Entonces, aquí en 2 Timoteo 2:15, este texto nos dice lo que acabamos de leer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y aquí quisiera que nos detuviéramos un poco y analizáramos algunas palabras de este texto. Primero veamos a quién está dirigido esa ordenanza. Eso es un imperativo. Lo que está haciendo Pablo es diciéndole a Timoteo que él debe procurar. Pero, ¿qué significa procurar? Leyendo un poco, podríamos decir que esa palabra se refiere a un esfuerzo serio, a una decisión seria de mantenerse en un estudio en este momento. En este caso, procurar es mantenerse con seriedad, esforzándose para presentarse delante de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pero ¿de qué manera? Él está diciendo que la única forma para presentarse a Dios aprobado o aceptable es por medio de la forma en la que maneja la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios. Para él ser un obrero aprobado, y me gusta que este sentido figurado que le da al obrero aprobado se refiere a un maestro, es decir, él debe ser un maestro que maneja con seriedad la palabra. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Piense una cosa. Si usted fuera a presentar un examen, y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por esa situación en la universidad, en el colegio, en muchas áreas, sobre todo en el colegio, voy a poner el ejemplo. Llegábamos a una clase, yo era un poco nervioso para la química. No es que me fuera mal, ahorita no me acuerdo de nada realmente, pero no me iba mal en esa época. Sin embargo, hubo momentos en donde no estudié absolutamente nada para exámenes de periodo, y pues eran exámenes que involucraban un periodo. Era bastante tiempo. Ahí hay dos opciones. Si ustedes van a presentar un examen, se deben hacer dos preguntas. ¿Qué es lo que le hacen los compañeros a uno cuando va a presentar un examen? ¿Estudió para el examen o no estudió? Esas son las dos cosas. Si estudiamos, estamos seguros que las respuestas van a ser correctas. Las respuestas que vamos a dar van a ser correctas.
Pero si no estudiamos, corremos un riesgo y es improvisar. Eso en un examen es pasable porque pues ustedes pueden recuperar esa materia o algún logro que hayan perdido, pero la palabra de Dios no se puede improvisar. Nosotros no podemos pensar que tenemos el concepto correcto de un pasaje de la Escritura si no hemos estudiado. Y muchas veces eso es algo común en nuestra sociedad. Es algo común. La gente toma la Escritura y lee y dice, esto es fácil. Yo recuerdo a una persona que hacía eso, literal. Él decía, no entiendo este verso. ¿Cuál? Ah, no, esto está muy fácil. Y se ponía a hablar del texto, pero no era algo conforme a una persona que estaba haciendo un esfuerzo serio de trazar esa palabra. Ahí en 2 Timoteo dice que maneja con precisión. La traducción dice trazar bien, cortar una tela perfecta, de una forma correcta. No se dobla, no se tuerce, sino que hace una cortada fina, perfecta, exacta. Pero eso se debe a un esfuerzo serio, a una dedicación, a presentarse a él mismo. Le está diciendo Pablo a Timoteo, preséntate a ti mismo como un maestro aceptable a Dios, que traza bien la palabra de verdad. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Eso es una responsabilidad muy grande. Para ser aceptables delante de Dios, debemos conocer la Biblia. Es importantísimo. Es un trabajo constante. Perdón que no les he puesto la pantalla o el texto, porque está un poco lento mi PC y no les puedo citar esos textos como quería. Entonces voy a utilizar la Biblia física para podérselos leer. Miremos 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Yo los invito a que hagamos también el ejercicio de buscarlo, ya que no poseemos la oportunidad de poderlo ver desde la pantalla. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Es indispensable la escritura para crecer en nuestra vida espiritual. Si no conocemos la escritura, no vamos a crecer. Vamos a hacer como nos decían cuando estábamos pequeños, si usted no toma sopa, va a quedar bajito. Y le decían a uno eso y uno con el miedo. En este caso no debe ser miedo, sino un deseo. Un deseo. Un niño recién nacido desea, anhela la leche materna. Es su alimento. Nosotros deberíamos ver la escritura como el alimento esencial para nuestro crecimiento espiritual. Ahorita vamos a ir tratando más a fondo cada uno de estos puntos y tratar de explicarlos a cabalidad. Bien, el Salmo 119, verso 11 nos dice, otra vez les pido que vayamos hasta allá. Nos dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando tenemos la escritura, y eso también lo vamos a ver más adelante, cuando tenemos la escritura en nuestra mente, entendemos qué es lo que a Dios le ofende y qué es lo que deberíamos evitar en nuestra cotidianidad, porque buscamos honrar a Dios, buscamos ser aceptos a Dios. Bien, ahí en el mismo Salmo 119, en el verso 38, dice, confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Lo mismo, si yo quiero honrar a Dios, la escritura me ayuda a entender lo que a Dios Él detesta de nuestros actos pecaminosos y buscamos honrarle. Guardar la palabra en el corazón busca honrar a Dios. El verso 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra nos guía. Aquí hay que hacer alguna claridad más adelante, porque podemos de cierta forma malinterpretar un poco la dirección.
que nos puede dar la escritura. Entonces, vamos a irlo viendo más adelante. Entonces, esta introducción tiene un propósito. Eso es lo que quiero que ustedes vayan a leer. Miremos en la página, bueno, ustedes no tienen la página 34, pero en la primera sección de por qué aprender la Biblia, ustedes encuentran lo que acabamos de decir, de resolver. Ahora, ese aprender la Biblia, esa necesidad de aprender la Biblia nos llama a otra pregunta, y es ¿cómo podemos aprender la Biblia? Vamos a enfocarnos prácticamente en lo que nos queda de la sesión en este punto. Vamos a verlo detalladamente. Hay un libro que recuerdo mucho, Sergio nos lo recomendó y la verdad lo pude leer y sí, definitivamente lo vuelvo a recomendar porque ya lo habíamos recomendado. Y vamos a tocar algunos puntos de ese texto que me parecieron importantes para tocar este punto. Miremos cómo podemos aprender la Biblia basados en la necesidad que tenemos de estudiar la Biblia, que fue lo que acabamos de ver. Entonces, hay 5 formas. Ustedes las pueden tomar una mnemotecnia, que es la mano, y vamos a colocar en cada dedo estas 5 formas de conocer la Biblia. Me gusta mucho que la analogía es prácticamente, si yo no tengo los dedos completos en mi mano, va a ser difícil agarrar algo. Por ejemplo, yo aquí tengo mi vaso y lo puedo coger así porque todos mis dedos están trabajando en pro de sujetar esto, ¿sí? Podría sujetarlo de otra manera, pero sería muy complejo, ¿verdad? Si lo sujeto de esta forma, va a ser muy complejo para mí. Puede que, por ponerles el ejemplo, me riegue aquí la Biblia. Pero el punto es, necesitamos cada uno de esos puntos para poder asirnos de un estudio correcto de la Biblia. Me parece que es una analogía muy precisa para ello. Entonces, la primera es escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Es la última. Bien. Cada uno de estos textos, ustedes los van a ver. Los podemos repasar algunos. Quisiera ver sobre todo el de leer, que es Apocalipsis 1:3. Este texto deberíamos aplicarlo cada vez que nos acercamos a la escritura, no solamente al libro de Apocalipsis, sino a la escritura en general, porque es una bendición ese texto. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ese texto, ¿por qué es importante trazarlo o tenerlo presente? Yo cité algunas cosas de ese texto y por eso quiero comentárselas. Primero, bienaventurado, ya sabemos que es, puede ser totalmente feliz o es afortunado. Me gusta esa palabra, afortunado, porque es como algo que puede que muchas otras personas no lo vean, pero el Señor permitió que usted y yo lo viéramos. Somos afortunados, afortunados los que leen y los que oyen, y esa palabra oír es más relacionada a la comprensión, es el que entiende, es afortunado el que lee y el que entiende las palabras de la profecía. En este caso, el apóstol Juan está siendo muy enfático en el libro de Apocalipsis, pero apliquemos este texto a que somos afortunados en leer y comprender lo que está en este libro. Es importantísimo verlo así. Y eso es lo que vamos a ir tratando en cada punto. Bien, miremos de estos textos el capítulo 11, verso 28 del libro de Lucas. Dice, pero él dijo, está hablando Jesucristo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nosotros en la actualidad, en estos días y más ahorita en hacinamiento,
pues estamos bombardeados de las redes sociales. Yo en el trabajo hemos hablado mucho acerca de ello porque la música es un punto en donde todos los días ustedes entran a Facebook y hay 40.000 canciones, a cada rato hay gente publicando canciones, es decir, la información se ha regado mucho más de lo que antes se hacía, porque es la única forma en la que ahorita se están comunicando masas enteras. Entonces, la palabra de Dios también se expande de esa forma, pero también podemos tener desafortunadamente malos mensajes. Cuando nos acercamos a las redes, a veces encontramos personas que predican la palabra con imprecisión, no son precisos a la hora de trazar las verdades bíblicas y estamos expuestos a ello. Por eso es necesario entender qué personas son las que están predicando de forma correcta la Biblia, quiénes son maestros de la palabra, porque en esos textos de 1 de Timoteo y de 2 de Timoteo, Pablo está llamando a Timoteo a que estudie, a que sea diligente en la enseñanza, en la exhortación. Él está diciéndole, sea diligente en eso, estudie, y eso es lo que los predicadores de sana doctrina hacen para beneficiar al pueblo de Dios. Se sientan horas y horas a estudiar la palabra. Esos son los que debemos escuchar. A ellos nos debemos dirigir cada vez que queramos escuchar la palabra. Hay una frase que me gustó mucho de Donald Whitney, y él decía que el escuchar también es una disciplina, porque nosotros estamos acostumbrados a sentarnos, o bueno, a veces pasa, prenden el televisor y se van a lavar los platos, o hablan, nadie está poniéndole cuidado al televisor, solo suena y pues si uno lo apaga, alguien dice, ¿quién apagó el televisor? Así no lo estén viendo. La gente dice, ¿quién apagó el televisor? Porque es como el sonido ambiente. El estudio y el escuchar la palabra en audio, en videos, no debe ser igual que ver un programa de televisión, una novela. Debemos sacar un tiempo para meditar en las enseñanzas que vamos a escuchar, porque nuestro criterio de lo que es correcto o no debe estar agudo. Si somos personas que estamos diligentemente en las escrituras, vamos a ser personas que se preocupan por lo que escuchan y dicen, creo que él se equivocó en esto, no está bien, está diciendo algo que está equivocado para enseñar. El objetivo es que podamos discernir, y eso solamente se hace con disciplina. Todos estos puntos que estamos viendo son obra de la disciplina, de autodisciplinarse, de sentarse y escuchar y meditar en la palabra de Dios de esa forma. Ahorita yo creo que podemos recomendar algunos sermones que podemos escuchar. Ahorita hay muchos y sana doctrina hay bastante. Entonces podemos enriquecernos escuchando la palabra de Dios. También es importante, y esto hago la claridad antes de seguir, que al congregarnos en una iglesia, estamos recibiendo, vamos a decirlo de una u otra forma así, es como si sabemos que vamos a un restaurante y allá va a estar esta sazón, y allá va a estar esta sazón, esta sazón. Usted no tiene que ir a todas las iglesias para probar la sazón de todos, porque Dios nos llama a congregarnos y a ser fieles a una comunidad y a estar en comunión con un grupo de hermanos, y eso es una iglesia, una congregación. Y usted y yo debemos procurar estar y participar en una congregación donde conocemos que es sana doctrina. Nuestra iglesia es una iglesia de sana doctrina, nuestra iglesia predica la palabra con precisión, y eso es lo que tenemos que buscar. No estar buscando a cada lado y sacando, no es necesario, porque el Señor nos ha dado una bendición. Entonces debemos escuchar lo que estamos recibiendo, y hay mucho también material de nuestra iglesia para estudiar. Bien, la segunda parte es leer. Este tema es un poco más
largo en la siguiente sesión porque es donde nos vamos a enfocar en la manera en la que vamos de pasar de leer a estudiar, y ahí hay como una transición, pero quiero darles el ejemplo del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, verso 4. Dice, pero él respondiendo dijo, escrito está. Ahora en el verso 7 vuelve a aparecer el Señor y dice, Jesús le dijo, también está escrito. Y en el verso 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. Entonces, cuando nosotros vemos el comportamiento de Cristo al conocimiento que tiene la palabra, es evidente que él estaba lleno de la escritura, él leía la escritura. Si yo no leo la escritura, no puedo tener esos argumentos que son el resultado del estudio y también de la memorización. Pero lo importante es leer la escritura. Miren este pasaje de Donald Whitney también en el mismo libro. Si usted desea ser transformado, si quiere ser más semejante a Jesucristo, disciplínese para leer la Biblia. Ahí me equivoqué en la cita. Las Biblias. Lea la Biblia. No se dedique a leer otro libro. Léalo. No le estoy diciendo que no, que es un pecado leer un libro. No, mucho menos. Pero dedíquese a leer la Biblia. Disciplínese para leer la Biblia. Que ese sea su pináculo. Lo más esencial de su lectura diaria sea la escritura. Usted lo tiene que ver. Mire cómo el Señor está repitiendo la palabra a través de la apropiación de la lectura. Aquí es donde vamos a hablar de diferentes formas de poder estudiar la escritura. Les voy a poner un ejemplo aquí pequeño. Yo tengo, no sé, no se alcanza a ver, pero en la parte de arriba de mi Biblia, yo tengo unas pestañas. Son unas pestañas que imprimí buscando un método para estudiar. Son así. Esperen, a ver si puedo ponérselos grande. Sí, ahí está. Estos numeritos o estos textos que están acá son una forma en la que yo busco estudiar la Biblia. Son 10 tiras de estas. Cada tira tiene una serie de libros que vamos a leer diariamente. Son 10 tiras, entonces vamos a leer diariamente 10 capítulos bíblicos. Es una herramienta, como muchas otras herramientas también existen para estudiar la escritura o leerla, pero me gusta mucho este proyecto. ¿Por qué? Porque a los 30 días, cada vez que vamos leyendo algún libro, si terminamos, volvemos a empezar y prácticamente se puede leer hasta 3 veces la Biblia en un año. Entonces es bastante útil. Existen más y vamos a tratar de verlas en la próxima sesión, pero ese es un abrebocas, leer, leer y leer. Ahí es donde viene el releer, ¿no? Muy bien. Aquí en estudiar es donde vemos el texto de Hechos 17:11 que habla de los de Berea, un grupo de personas que cuando recibieron la palabra iban diligentemente a estudiar lo que escuchaban de Pablo. Y esto es esencial. ¿Ven el proceso? Esa persona estaba escuchando, luego fueron a leer, luego estudiaron y luego dieron el aval, o más bien dijeron, esto es correcto. Vimos diligentemente, estudiamos y encontramos que es correcto. No es como un tipo de aprobación, pero es una forma de meditar en la palabra y decir, sí, se está haciendo de forma correcta. Aquí es donde está el punto que divide muchas veces los cristianos que crecen de los que se quedan estancados. Y es que esta parte del estudio es una disciplina personal. A veces nos gusta mucho lo masticado y lo hacen muy bien, gracias al Señor. Tenemos un grupo de hermanos que enseñan de una forma maravillosa, que nos inspiran, pero que a veces nosotros
nuestra reacción es más bien, con eso basta. Me gustó mucho el mensaje, le doy el sello y ya no leo más porque ya me lo masticaron bien. No, debemos ser diligentes en el estudio. Esta frase de un autor, Jerry Bridges, dice: la lectura nos da amplitud, sin duda abre un campo, pero el estudio nos da profundidad. Usted puede ver un campo grande, pero si usted quiere ver cómo es de espeso el pasto, cómo es de rica la tierra, usted tiene que ir y meterse y ver si es un terreno frondoso, si es un terreno fructífero, pero eso solamente se hace con el estudio, con meterse allá a ese valle y decir, esta tierra es rica. Eso es lo que hace el estudio personal. Este texto en 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. El verso 13, perdón, no me equivoqué. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Noten una cosa. Recordemos que Pablo está en Roma encarcelado. Está obviamente en una situación política muy fuerte y lejos de él se encuentra Timoteo. Timoteo está enfrentándose a un grupo de personas heréticas, personas que están defendiendo falsas doctrinas. Unos de ellos decían que la resurrección ya había ocurrido. En el caso de los creyentes, esto estaba pasando y Pablo estaba mal. Pablo estaba mal físicamente, estaba con frío, estaba ya en oscuridad, pero él se está preocupando por una cosa, y es primero en el verso 3, la preocupación por lo que va a venir de personas que van a engañar al pueblo, la necesidad que tenemos entonces de estudiar o de ellos, de estudiar la palabra para fortalecerse. Pero miren que en el verso 13, lo que él está pidiendo, él dice, trae la capa. Bueno, está bien, es un material para cubrirse del frío, pero miren, especialmente los pergaminos. La preocupación de Pablo era estudiar las escrituras, aún en medio de una situación difícil, en una situación de persecución, que estaba cautivo. Él estaba preocupado por la escritura. Él quería la escritura. Ese deseo es el que debemos tener nosotros. Y una frase también muy hermosa de Sproul, que nos hace reflexionar y ver cuál es la forma en la que nosotros nos acercamos a la palabra, es esta: fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea simple y aburrida, sino porque es trabajo. Nuestro problema no es de falta de inteligencia o de pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. Y esto desafortunadamente es cierto. Si algo nos puede traer esta primera sesión, es que examinemos cómo es nuestro estado actual del estudio bíblico, de la palabra, de cómo estamos acercándonos a ella, y también de arrepentirnos de esa situación y tomar decisiones que vayan a mejorar nuestra vida espiritual, que eso es lo que está buscando el Señor con esta clase realmente. Bien. Ya vimos que la forma en la que podemos crecer o cómo podemos crecer en ese conocimiento bíblico es escuchando la palabra, ¿verdad? Es también estudiarla, es leerla, es memorizarla. Y esto tiene un punto esencial. ¿Para qué estamos memorizando la palabra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Muchas veces a nosotros nos dicen, estudie, lea, memorice. Yo me acuerdo que a la iglesia donde antes asistía, me asustaba mucho estar un domingo en la tarde, porque a veces la persona que estaba dirigiendo literal nos hacía leer de memoria un texto.
Decía, bueno, se van a poner de pie y van a empezar a hablar un texto, no pueden repetir texto. Entonces ustedes saben cómo es. Uno tiene como unos textos memorizados estándar y pues uno está de últimas, entonces los hermanos que están al frente empiezan a decir los que estaban en el repertorio y se pierde el asunto, ya uno dice, no, tengo que estudiar más. Bueno, realmente ese no es el objetivo de memorizar. Que me aplaudan y me digan, muy bien, has memorizado. No, ese no es el objetivo de memorizar la palabra. Aquí hay 5 aspectos por los cuales deberíamos memorizar la palabra. El primero es para tener poder espiritual. No nos confundamos en este concepto. Cuando hablamos de poder espiritual no nos estamos refiriendo a algo como a un show o a alguna obra mística o extraña o que la gente se sorprenda por esto. Miremos Colosenses capítulo 3, el verso 2 y esclarecemos a qué se refiere tener poder espiritual. El texto dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nosotros memorizamos la escritura, estamos fortaleciéndonos hacia donde tenemos que ir. Nuestra vida aquí está. No está en la tierra, está en las cosas de arriba. Ese poder espiritual es la capacidad que nosotros estamos adquiriendo a través de la palabra de enfocar nuestra vida únicamente en las cosas espirituales, en los temas que fortalecen a nuestra vida espiritual. A eso se refiere el poder espiritual. Ahora, otro punto es fortalecer la fe. Miremos Proverbios 22, 17 al 19. Este texto es muy bonito. Cuando lo estaba leyendo, me parece que es un texto que nos ayuda mucho a meditar también. Verso 17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si las guardas dentro de ti para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. En medio de esta situación, perder los estribos es muy fácil. Es muy fácil porque existen preocupaciones ajenas que hacen que nos amedrentemos. La economía, bueno, en fin, la situación de pronto con algún familiar o con conocidos. La inseguridad, porque muchos estamos diciendo ahorita, ¿esto cuándo se va a acabar? ¿Verdad? Pero si nosotros nos dedicamos a crecer en nuestra vida espiritual, a enfocarnos en las cosas de arriba, a meditar, a estar atento a las palabras de Dios, el objetivo de ello es que nuestra confianza va a estar apoyada en Dios. Y eso va a ayudarnos a mantenernos firmes en medio de situaciones que son difíciles. Eso es lo que busca la memorización. Puede que muchas veces no tengamos la palabra en la mano y recordar esas palabras que nos llaman a confiar en Dios es un aliento maravilloso para nuestra vida. Por eso es necesario memorizar la escritura. Ahora, también es útil, y este punto es fuerte, para dar testimonio y consejería. A veces estamos muy acostumbrados a aconsejar a la gente, ¿no? Y utilizamos frases cotidianas, ¿sí? El loro viejo nunca aprende, o soldado advertido no muere en guerra, papito. Ese tipo de frases no son frases bíblicas, no son consejos bíblicos. Y es triste muchas veces que la gente se acerque a nosotros y no tengamos palabras bíblicas para darle, sino que lo primero que se nos viene a la mente es una frase pues de papás o de abuelos, y bueno, ahí ya le di el consejo. No, también para predicar el evangelio es necesario memorizar la palabra. En Hechos 2, 14 al 40, ustedes encuentran el discurso de Pedro,
y Pedro habla con una propiedad de la palabra. Son hombres que fueron capacitados por el Espíritu Santo para predicar en ese momento. Pero nosotros en este momento tenemos al Espíritu Santo. Recuerden 1 Juan. Nosotros tenemos quien nos enseña a discernir, y esto a través de la palabra. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, memorizar es un ejercicio que podemos hacer porque estamos capacitados espiritualmente para ello. Ahora, también para la guía de Dios. Este era el punto que quería tocar. Salmo 119, verso 24, se los había dicho ahorita, que es un punto en donde hay que tener un poco de cuidado. Salmo 119, 24 dice: también tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Entonces, ustedes saben esa historia del hombre, no la sé muy bien, no se las puedo relatar muy bien, pero el punto es que esa persona estaba pidiendo dirección a Dios y empezó a mover la Biblia y entonces dijo, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y va y saca un texto en donde dice, y fue y se ahorcó, y dice, bueno, ¿cómo así fue y se ahorcó? ¿Y cuándo lo tengo que hacer? Y va y mira otro texto y dice, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Pues no, evidentemente eso es una mala apreciación de lo que enfoca lo que es la guía de Dios, ¿no? La escritura principalmente está enfocada en enseñarnos a vivir una vida de piedad y conforme a la voluntad del Señor. Y esos consejos van a buscar aplicarse a esa vida piadosa que debemos vivir diariamente, no necesariamente se está enfocando en particularidades, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar en la Biblia que tengo que cambiarme de trabajo? Tal vez eso no está literalmente, pero si estudiamos la escritura podemos entender cuáles son los conceptos o los puntos que debo tener en cuenta para conseguir un trabajo. Y eso sí me lo puede enseñar la Biblia. Eso es lo que quería hablar acerca de la guía de Dios. Memorizar la palabra para ser guiados por Dios es bueno. Y este punto, el quinto, nos lleva al último paso, que es meditar la palabra. Entonces, la guía de Dios busca estimular la meditación de la palabra. Y meditar, este es un punto importante, meditar no es hacer o cerrar los ojos y quedarnos en silencio y empezar a vaciarnos todo, sino que meditar es una forma de estudiar más detenidamente los textos, es orar y pedirle al Señor que nos guíe a entenderlo, a comprenderlo y a ver cómo en nuestra vida se aplica ese texto. Josué 1:8 nos muestra un pasaje muy hermoso y es: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Está hablando del Pentateuco. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Ahora, nosotros no tenemos únicamente el Pentateuco en nuestra Biblia, pero entendemos cuál es el enfoque de este texto: meditar día y noche. ¿Y cuál es el objetivo de meditar en la palabra de Dios? Ahí aparece el resultado en el mismo verso 8, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces, al meditar la palabra, nosotros podemos encontrar la manera correcta de relacionarnos con Dios. Meditar agudiza la oración, mejora la comunicación y la relación que tenemos con Dios. Miren esta frase: meditar en las escrituras es dejar que la Biblia se remoje en nuestra cabeza. Es como, voy a ponerlo como un antónimo, es como cuando ustedes están preocupados por algo que los consume todo el día. Ustedes están pensando todo el día en una situación negativa, ¿verdad? Pasa como, Dios mío, tengo este problema, me fui de mi casa y estaba discutiendo, no pueden salir de esa situación. Esa es una situación negativa, pero cuando el Señor viene a través de su palabra y nos permite meditar, también nos permite ver cuáles son nuestros errores, de qué forma estamos pecando contra Dios. Meditar
es la forma en la que podemos perfeccionar la relación de oración con Dios. Muy bien, aquí vamos a terminar. Esta parte era la que quería como introducir en esta primera sesión. Entonces, la otra semana vamos a seguir con la segunda parte de cómo conocer la Biblia, que ya vamos a profundizar en algún estudio particular. Vamos a tocar un texto, quisiera que estudiáramos un texto y de pronto lo fuéramos desglosando parte por parte. Pero hay una decisión que nosotros debemos tomar y yo creo que es lo que nos llama a meditar precisamente esta lección, y es: pensemos cuántas veces en nuestro día o cuántas veces en la semana, cuántas veces en este tiempo que hemos transcurrido en nuestra vida como creyentes, cuánto tiempo hemos escuchado la palabra, cuánto tiempo hemos leído la palabra, cuánto tiempo hemos estudiado la palabra, cuánto tiempo la hemos memorizado y cuánto tiempo la hemos meditado. Si usted no ha hecho eso, el consejo que yo le puedo dar es: no tiene que esperar a la otra clase, no tiene que esperar a que se acabe esta lección. Usted lo puede hacer hoy. Usted decida estudiar la palabra, decida sentarse y leer la escritura, decida estudiar. Hay un consejo que da el pastor MacArthur y me parece muy bueno. Él sugiere que una forma de estudiar sea leer durante 30 días un mismo libro del Nuevo Testamento. Entonces él dice que usted puede empezar con Primera de Juan. El ejercicio es muy bonito, sobre todo por la disciplina que el Señor nos permite adquirir a través de ese estudio. Porque es cierto que cada vez que usted lee, todos los días lee ese libro, cuando llegue al séptimo día, al 15º día, usted dice: ya me lo sé. Y ahí es donde empezamos a reducir nuestra capacidad de estudio. No, ahí es donde más tenemos que leer, ahí es donde más tenemos que leer y seguir hasta cumplir 30 días y seguir con cada libro así. Esto es muy útil, hermanos. En serio, que la única forma de cambiar nuestra situación es disponiéndonos a sentarnos y estudiar la Biblia. No hay otra forma. Yo no le puedo dar una fórmula mágica, no puedo decir como hagamos así y ya todos vamos a empezar a estudiar. El Señor busca que nos disciplinemos en el estudio bíblico. Y por eso creo que la introducción acerca de estos 5 pasos es fundamental para que podamos aplicarla desde hoy. No quiero ser emocionalista con lo que estoy diciendo. Quiero más bien motivarle de la forma correcta a que empecemos a estudiar con diligencia la palabra de Dios. Le pido que incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que nos diste de estudiar, de ver la forma en la que podemos adquirir disciplinas espirituales que nos lleven a honrarte, porque el propósito es ese, Señor. Y perdónanos porque muchas veces tenemos intenciones aún pecaminosas en la lectura de nuestra vida personal en la palabra, y a veces justificamos nuestro pecado de orgullo leyendo tu palabra, y eso no está bien. Señor, ayúdanos a que en cada momento que nos acerquemos a tu palabra sea con amor, con diligencia, con temor, porque es tu voz, Señor, es tu palabra la que estamos leyendo, la que estamos meditando, la que estamos estudiando, la que estamos escuchando. Señor, ayúdanos diariamente. Dios mío, que en medio de lo que estamos haciendo como iglesia podamos ayudarnos unos a otros a edificarnos en este proceso de estudiar tu palabra. Señor, es una fuente rica, maravillosa,
es la forma en la que podemos encontrar la vida eterna, es la forma en la que has querido revelarte a nosotros y muchas veces la hemos dejado a un lado cuando es la manifestación tuya para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque esta clase, esto que nos enseñas es muestra de tu misericordia y de tu gracia, que quieres que cambiemos, que modifiquemos nuestra manera de acercarnos a ti, que sea con reverencia, que busquemos con amor, deseo, con desespero si es necesario, honrarte a través de nuestro estudio personal y que esto sea una bendición para no solo nuestra vida personal, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Señor, te damos gracias y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos.